El texto bíblico de hoy es Mateo capítulo 8, versículos del 23 al 27. En este texto se narra la tempestad calmada. Jesús y los apóstoles están en una barca en el medio del lago de Genesaret, o mar de Galilea, y se levanta una gran tempestad. Los discípulos tienen miedo de morir. En cuanto eso ocurre, Jesús está tranquilamente durmiendo en la popa del barco. Qué gran diferencia entre Jesús y los apóstoles. Ante una misma realidad, una tempestad que podría llevarles a la muerte, Jesús está tranquilo, mientras que los apóstoles están con pánico. Vamos a entender por qué hay estas dos reacciones delante de una misma realidad que puede ser peligrosa. ¿Qué ocurre con los apóstoles y qué ocurre con Jesús? Los apóstoles tienen miedo. Jesús, en cambio, está sereno. ¿Por qué tienen miedo los apóstoles? Tienen miedo de morir. ¿Qué es el miedo? El miedo es esa impotencia, esa sensación de impotencia que tenemos delante de algo que nos puede ocurrir y que nos puede llevar a la muerte, o por lo menos al sufrimiento. El miedo surge cuando no controlamos una situación. En este caso, los apóstoles no controlaban la tempestad y por eso tenían miedo. Nosotros no controlamos muchas situaciones de la vida. Tememos que esas situaciones nos lleven al sufrimiento y a la muerte. Por ejemplo, tenemos miedo a la enfermedad, miedo a subir en un avión, a la oscuridad, a situaciones que nos traigan sufrimiento. ¿Qué puede ocurrir en el futuro con mi familia, con mis hijos? Podemos perder el trabajo, entrar en una situación de carencia económica, mis hijos pueden caer en la droga, puede ocurrir una desgracia en mi familia. Todas estas situaciones nos llevan al miedo. Si nosotros, como Jesús, tuviésemos confianza de que Dios es más fuerte que la muerte y que el sufrimiento, estaríamos en paz delante de todas esas situaciones. Fue lo que le ocurrió a Jesús. Jesús estaba en paz, tranquilo, durmiendo, inclusive delante de una tempestad que podía llevarle a la muerte. Jesús no tenía miedo a la muerte. Y no tenía miedo a la muerte porque confiaba en su Padre. Este es el gran secreto para vencer el miedo, confiar en Dios. Creer que Él, Dios, es más fuerte que cualquier sufrimiento e inclusive que la muerte. Un ejemplo de cómo podemos vivir serenos delante de la dificultad es ese hijo que va de la mano del Padre y que no tiene miedo a nada. No tiene miedo a nada porque sabe que su Padre le va a proteger. Ve a su Padre como tan poderoso que él se siente confiado y tranquilo, ocurra lo que ocurra. Algo así es lo que vivía Jesús y algo así es lo que nosotros podemos vivir. Si quieres vencer el miedo a la muerte, al sufrimiento, agárrate de la mano de Dios. El antídoto contra el miedo es la confianza en Dios, la fe en que Dios está con nosotros, nos protege, nos cuida, y Él es más fuerte que la muerte y que el sufrimiento. ¿Tú crees eso? No solamente en teoría, sino en la realidad. ¿Te confías a Dios cuando estás en situaciones difíciles como esta que acabamos de describir?
Si te confiases en Dios, seguramente te sentirías poderoso, fuerte, delante de esas dificultades de la vida que nos pueden llevar al sufrimiento y a la muerte. Confía en Dios, Él es más fuerte. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.